acceder. Entonces en este momento estamos en internet y se está haciendo la presentación. Pues eso es, pues intentemos arrancar. Reito uno más fácil. Estas son dos que quieren hablar y nos consiguen bien fácil en sus casas el trabajar y ver. Cambiar el formato. ¿Acá? ¿Será que no? Bueno, porque la otra, si tenemos internet, podemos ir a internet directamente. Entonces, quienes están en sus casas, lo que pueden colocarle ya en el profesor Google es Mafalda y sus amigos, y ya les aparece una cantidad de videos importantes. Hay algunos que yo seleccioné, uno que se llama la clase de sociología, otro que se llama Paren el mundo que me quiero bajar, otro que se llama El mundo está enfermo, y ahí se lo disfrutan de manera gratuita. O sea que sí, no podríamos aquí, a menos que si está internet, nos metamos a internet directamente y lo bajamos de ahí. Pero iniciamos mientras tanto con otra presentación y vamos instalando y vamos cargándolo en YouTube, porque si no pues pongamos la otra. Entonces empecemos con los nadies. Está en el... Sí, ya lo podemos cargar en internet. Si no... Yo voy a ayudar con algunas diapositivas, pero no se preocupen si en algún momento me quedo parado y al final vemos solamente dos diapositivas. Me suele pasar, vamos a ver si no me pasa. Bueno, arranquemos. Esta fue una presentación en borrador que traté de organizar justamente para esta charla, pero que todavía está en proceso. O sea que todavía está en proceso de construcción esa propuesta, o sea que no son unas diapositivas terminadas, son unas diapositivas más como que de pronto ustedes puedan seguir trabajando, que les pueda servir en su proceso de formación. Pasamos a la siguiente. Bueno, este es un texto de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un escritor latinoamericano que ustedes conocen. Su principal texto, tal vez el más conocido, es el de Las venas abiertas de América Latina, que hizo parte de la formación nuestra en lo que significaba entender América Latina también desde un contexto distinto. Y este es un trabajito corto, es un pequeño verso, si lo podemos llamar de esa manera, donde sencillamente nos muestra una visión de esos otros que son muy importantes cuando hablamos de políticas públicas. O sea, no podemos hablar de derechos humanos si no hay un otro, y no podemos hablar de políticas públicas si no hay unos derechos humanos. La primera condición indispensable es que en una política haya un otro, o sea, que podamos tener distintos actores, y estos son un poco esos actores que en ninguna parte parecen aparecer y que bien los identifica Galeano como los nadies. La gente en el campo dice los nadies también, pero son los mismos. O sea, dice que son esos que sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva pronto la buena suerte, que llueva cántaro la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el
pie derecho o empiecen el año cambiando de escobas. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino números, que no figuran en la historia universal sino en la crónica de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Pienso que el texto nos ayuda un poco a encontrarnos un poco con ese otro del que seguramente vamos a estar hablando todo el tiempo y que mal que bien nos retrae un poquito a Mafalda, igual viene de Sudamérica. En términos como de empezar a poner otras cosas que no están en el texto, pero que ayudan al texto, o sea, no vamos a seguir fielmente el texto, pero sí en algunas partes podemos como tomarlos. Quería tocar con estos aspectos, o sea, ¿qué es importante dentro del proceso de construcción de algo que va dirigido a la comunidad? Un poco lo que han trabajado estos más desde la pedagogía es que cada construcción, cada proyecto, cada propuesta que hagamos tanto en el aula de clase como fuera del aula de clase, llámese en este caso, en cada proyecto hay unos elementos que están ahí presentes y que se orientan a influenciar sobre valores, sobre actitudes y comportamientos. De los valores que nosotros hablamos son fundamentalmente de los valores que están relacionados con los derechos humanos, o sea, no son los valores de la fe cristiana exactamente, sino son esos otros valores de respeto, de solidaridad, ese valor fundamental de entendernos como seres humanos a nosotros mismos y actuar en consecuencia. Esas actitudes que son fundamentalmente un trabajo de conciencia, o sea, no son tampoco el trabajo de la fe, en eso ya tratarán más adelante cuando tengan la clase por privarlo. Y otra que tiene que ver con los comportamientos, que son esas acciones. Pienso que para gente que está en los procesos locales, en los procesos políticos, es muy importante tener en cuenta estas tres cosas. ¿A qué queremos ir a un consejo municipal? Es decir, no vamos a ayudar a hacer obras, no vamos a hacer la distribución del presupuesto. O sea, vamos fundamentalmente a buscarle sentido a las cosas y ayudar a ponerle un sentido a las cosas. Y ese sentido es ético y ese sentido es político fundamentalmente, que es algo que se nos ha roto desde el comienzo. Por un lado va la ética, por otro lado va la política, y las dos cosas como que no se encuentran en ninguna parte. Entonces encontramos una clase política, profundamente politiquera, pero sin ética. O encontramos a otros demasiado éticos, pero que ellos no se untan de política porque es que eso es supremamente peligroso. Como ya está corrompida, pues mejor no nos metamos. Y eso va creando algo que algunos van llamando como uno de los grandes peligros que tenemos hoy, es la indiferencia. O sea, se van creando, hay unas generaciones de indiferencia que no le apuestan ni a lo uno ni a lo otro, pero tampoco a lo contrario. O sea, como que van en una mitad que no permite avanzar hacia ninguna parte. Entonces, esa construcción de valores es algo fundamental en cualquier proyecto. ¿Con qué valores los estamos construyendo? Adentro de la sociedad que vivimos es muy difícil compatibilizar. Ustedes encuentran en todos los proyectos institucionales la construcción de valores. Necesitamos construir una sociedad solidaria, pero no se puede construir sociedades solidarias donde todos los hechos y todas las prácticas sociales son fundamentalmente de competencia. Entonces, en la escuela ya hablamos de competencia. Entonces, no es que es para que uno aprenda más tal cosa, pero no está puesto sobre ese nivel de formación, sino sobre el nivel estrictamente de competir. Entonces, ¿para qué nos sirven las competencias? Para que finalmente el colegio compita con otros y quede de primero, segundo, tercero, décimo o de 21. Y el colegio que queda mal puesto, pues va a tener dificultades, va a tener menos alumnos, menos reputación, sus profesores van a ser vistos en la calle, mire, el último colegio de este colegio.
este sí es el mejor colegio de este pueblo. Entonces, todas las competencias van más allá. El ICETEL le presta plata a los estudiantes que quieran irse a la universidad, pero con la base en qué lugar van a competir. Usted va a tener en las universidades estudiantes muy competitivos para lograr acceder al crédito y ojalá condonarlo. Y esos jóvenes pues, van a tener que, o sea, un poco apego por el sentido crítico y más bien muy metidos en la cosa académica. O sea, necesitamos estudiantes que compitan sobre 4,5 para que al final no tengan que pagar las deudas, por ejemplo. Entonces, en los proyectos habrá que tener mucho sentido. ¿De qué valores vamos a hablar? O sea, ¿cuáles son los valores que orientan cada uno de los proyectos? ¿Cuáles son los valores que orientan esto ecológico de lo que estamos hablando? ¿Cuáles son los valores de esta agroecología? ¿O cuáles son los valores sobre esta salud? Me parece que eso es fundamental. Y cada parte de estas tiene un sentido ético y tiene un sentido político. Hay un profesor que se llama Mario Mejía, que ya está jubilado de la Universidad del Valle, y él trabaja todo lo que tiene que ver con agroecología. Y en uno de sus trabajos lo que hacía era mostrar cómo en lo que se llamó la Revolución Verde, cómo todos los desechos que quedaron de la guerra de Vietnam, que no lograron ser utilizados, eso que no logró ser utilizado, finalmente se entonces, eso que no se logró terminar de utilizar en la guerra, se fue a utilizar luego en los productos químicos que se empezaron a trabajar sobre el agua. Entonces, cuando hablamos de agroecología, hay un componente político importante. O sea, no todo lo verde es lo mejor también. O sea, decimos agroecología no quiere decir sencillamente le ponemos más ecología al agro y le quitan otras partes porque ese agro también ya tiene historia. Entonces me parece que esos valores son muy importantes en cualquiera de los temas. Cuando hablamos de los proyectos culturales hay algo fundamental, y es que nosotros no somos hacedores de cultura, sino que hacemos en la cultura. O sea, yo hago en la cultura. O sea, no me paro a hacer cultura. Digo, bueno, entonces voy a cantar allí y hago cultura. Y no, hago en la cultura, que es en el lugar adentro del cual estamos. Entonces creo que esa parte es fundamental. O sea, ¿qué valores son los que van a estar definiendo cada proceso de comunicación en el que nos vamos a enfrentar en este caso? Llámese políticas orientadas que orientan proyectos. Las actitudes nos mueven sobre la base de esos valores. De qué valores tengan, pues van a depender de las actitudes que yo tenga. Que si yo tengo un valor que es el de entender lo mío por encima de todos los demás, pues en consecuencia mis actitudes serán de irrespeto hacia todo lo demás. Cuando yo he logrado una comprensión de derechos humanos hacia adentro, o sea, cuando tengo un valor que me mueve para poder respetar al otro, pues sencillamente no voy por la calle dándole patadas a las sillas. No me imagino cómo podría ser la vida de Libardo la mía. Entonces cogemos el marcador y nos vamos, porque es que nosotros somos así. O sea, o vemos un perrito y lo levantamos a patadas. O sea, ya no necesitamos hablar ni de si los animales tienen o no tienen derechos, sino que sencillamente ya no nos lo planteamos. Entonces es tan elemental que yo soy el que entiendo, y entiendo más que la especie perro, así sea mascota. Por lo tanto la dejo, o sea, lo que debo es darle respeto, no decir yo al perro no le pego porque el perro tiene algún derecho, porque no lo tiene, sencillamente porque es perro, y eso ya le significa algo importante. Si hay un jardín de rosas, pues no me voy con el machete tumbando, ya tengo una comprensión y ya tengo una conciencia de lo que eso significa, que está soportada en unos valores que me permite actuar de determinada manera, que van a hacer estos comportamientos. Me parece que esas tres cosas son muy importantes, y son importantes ligadas a esta otra parte, y es que cada proyecto como tal debe cumplir por lo menos unos requisitos básicos de
conceptualización, de contextualización y de articulación. O sea, ¿qué conceptos me soportan estos valores? ¿Qué contexto me soportan estas actitudes? ¿Y cuál es la articulación de esos comportamientos? O sea, estos valores están directamente ligados con la contextualización. Ustedes escuchan, por ejemplo, si digo groserías, no se preocupen, la hago con respeto y sin destinatario. O sea que, entonces puede pasar, por ejemplo, que en este país nosotros estamos acostumbrados no a indignarnos sino a imputarnos. No, que quitaron el agua, entonces todo el mundo para la calle. Pero como no hay un concepto claro de dignidad, de lo que eso significa, pues no nos indignamos. Entonces imputarse no es lo mismo que indignarse. Entonces esa parte es muy importante. Cuando yo sé qué es la dignidad, eso me permite actuar de otra manera. Entonces por eso vamos a encontrar, bueno, mire, es por mi dignidad. Ustedes van a encontrar algo que resulta incoherente conceptualmente. Entonces dice, es que le vamos a dar un trabajo digno. Yo lucho por una vivienda digna. La pregunta es, ¿alguna cosa tiene dignidad? La respuesta es no. Ninguna cosa, por bonita que sea, es digna. O sea, la casa, por elegante que tenga, con jacuzzi, agua caliente, todo lo mínimo básico para vivir muy bien, o para vivir bien, por lo menos, no tiene dignidad por sí mismo. Ese termina siendo un instrumento para que yo realice mi dignidad, que es totalmente distinto. O sea, lo que tiene dignidad no es el agua porque es pura. Este es un instrumento que me permite acercarme a mi dignidad, o sea, que me permite ser mejor ser humano, o sea, que me permite ser humano. Si el agua fuera sucia, si fuera tomada del caño, igual podríamos decir que esa agua es un agua digna. ¿Para quién? Para ese que no tiene absolutamente nada y cualquier agua le da lo mismo. Entonces, el concepto de dignidad es el que nos permite indignarnos, o sea, el que nos permite asumirlo, no como un acto espontáneo, sino como un acto permanente. Ayer veía en televisión una campaña que dice, indígnate. O sea, que es una campaña que inicia Caracol o RCN, con la idea de sacar a los niños del conflicto. Por supuesto, o sea, hay que sacar a los niños del conflicto. Eso implica sacar a los niños del hambre, de la miseria, de la falta de salud. Ese es el conflicto de este país, porque es un conflicto social. Los niños en armas de 12 años no están por fuera de este país. Cuando uno encuentra, por ejemplo, en los datos de Naciones Unidas, pues normalmente se está apto para trabajar a los 14. En Colombia se considera apto para trabajar desde los 12. Entonces, ¿cómo es la cosa? Si a los 12 está en armas, hay que sacarlo del conflicto. Pero si a los 12 está en el trabajo, hay que dejarlo en el conflicto. Entonces, la idea es ponernos de acuerdo para sacarlos del conflicto, de todos los conflictos. Pero el conflicto básico de los millones de niños es fundamentalmente de hambre, de desnutrición, de falta de garantías de salubridad. Entonces decimos, claro, estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo es con la campaña del indígnate, porque eso nos confunde también un poco con lo que está pasando en el resto del mundo. Ustedes ven los movimientos de indignados. Los movimientos de indignados del día 15 de octubre pararon 951 ciudades en 82 países. Son jóvenes como ustedes, normalmente entre los 14 y los 29 años, entre los 14 y los 26, que es como la base normativa. Esa es la base de los que se están indignando. Los están indignando porque hoy hemos poco a poco dejado la idea de libertad como la que nos juntaba los derechos para pasarla del lado de la dignidad. O sea, hoy nos movemos ya no tanto por libertad, sino fundamentalmente por dignidad. O sea, los millones de gentes excluidas, creo que de ese casi que 95% que decíamos por allá, o sea, donde se crean como dos mundos. Uno que jamás habla de derechos, porque bueno, uno se pregunta cómo sería un día en la vida de, hablemos de uno vivo, de don Carlos Sarmiento Angulo,
y que se levante y no haya desayuno, o no haya agua potable en su casa, o haya un bombillo fundido. O sea, uno no se imagina que él algún día diga voy a luchar por mis derechos, que él nace con los derechos ya puestos. O sea, él sabe que necesita mover un dedo para que todo lo que quieren sus derechos se le presenten a montones. Yo viví una experiencia muy curiosa, y es que cuando estaba en España, por esa época, nació una niña muy hermosa llamada Sofía, que era hija de Leticia, una mujer divorciada, periodista, que se había casado con un príncipe soltero, elegante, y el gran problema del país era, todo el mundo cruzaba los dedos para que ojalá quedara embarazada y tuviera un hijo varón, porque no se puede seguir la sucesión en el reino si no se es varón. O sea, todavía seguimos en una sociedad hecha para varones, ricos, blancos, machos, y ojalá católicos si podemos. Es la idea de ciudadanía que todavía nos queda de esa época. Masones son otros, para el caso colombiano, pero digamos que eso no es lo que nos interesa, sino que un país entero alrededor de eso, uno haciendo fuerza para que naciera hombre, nació mujer. Pues ya cuando nace mujer, ¿qué hay que hacer? Entonces, bueno, los hijos son los hijos, el hijo que le llega a uno, Dios proveerá. ¿Sí? O sea, el príncipe Felipe jamás quería un hijo, él le daba lo mismo un hombre que una mujer, era lo que nos decían. Y cuando la niña tenía sus primeras 2 horas, ya tenía sobre la mesa 2 invitaciones a estudiar en la universidad que quisiera, la carrera que quisiera, que ya estaba pagada. O sea, era parte de los regalos pobres que llegaban. Entonces uno dice, bueno, y la hija del señor de la tienda de la esquina 18 de Funza, los que tuvieron la niñita por esos días, ¿qué tenía cuando nació? Nada. O sea, uno diría, luego ella se quedó sin derecho alguno para nada. La otra tenía todo. O sea, uno diría, hay un 5% de la población del mundo que hablar de derechos pues, no significa nada. O sea, es como cuando nosotros hablar de incesto. Como, ¿qué es esto? O sea, no nos lo planteamos. Yo no me planteo la idea de matar. Usted mataría, yo tengo que sentármelo a pensar muy en serio, porque no hace parte de mis reflexiones de si yo mato o no mato. Digo, pues en principio no anda armado, yo creo que no. Pues yo no ando buscándole odios a nadie, espero que no. No, pero si es que el que hay que matar es a un gobernante, no, porque mira un muchacho aquí, paisano de ustedes de Chía, que puso alguna cosa en internet y, ¿cómo se llamaba? Es como están transmitiendo ¿y quién quiere matar a los hijos de un señor? No sabemos quién era, pero empezaba por U. Entonces, solamente por poner eso, pues ya hubo dificultades. Entonces, pareciera que ese 5% pues ya tiene todo. Y ese otro 95% es el que tiene que ir a luchar por todo lo demás, a luchar por derechos. Entonces, si yo me pongo dentro de la parte del 5%, pues mis valores serán unos necesariamente. Mis comportamientos serán unos necesariamente, mi conciencia la pondré de un lado particular. Pero si me pongo dentro del 95, entonces ahí sí digo, todas estas cosas son importantes. O sea, el que esté en el 5 se puede equivocar. Entonces dice, no, mire, es que pues dignidad es la dignidad. Yo digo, sí señor, dignidad es la dignidad y suficiente. Pero si yo estoy en el 95 y me dicen, ¿y qué es la dignidad? Pues tengo que tener un concepto de qué significa eso. Entonces, cuando hablamos de valores, ¿dónde la ponga? Depende mucho. Si habla de la dignidad del pensamiento cristiano, pues sencillamente es algo que está dentro de nosotros, es un valor absoluto que no se ve, que no se toca y que yo tengo que defenderla porque hay que defenderla. Y luego la coloca del lado de la dignidad, más o menos entre comillas. Entonces, cuando una mujer es violada, dice que violaron la dignidad. Y no, mire, la dignidad no está ahí. Si usted mira al pueblo palestino, la dignidad entonces tendría donde, en el estómago, donde se ponen un taco de dinamita y se vuelan adentro de los israelitas, por dignidad. ¿Sí? O sea que ahí depende mucho de qué lugar se coloque. Voy a poner un ejemplo que me parece fuerte, pero a esta hora
a estas horas de la mañana no soporta cosas fuertes. Entonces, en el paso de Israel y Palestina hay unos checkpoints, los puestos de chequeo, los puntos de chequeo, por donde todos los días los palestinos tienen que pasar, los que van a trabajar hacia Israel. Y todos los días los soldados andan como los tranquilos, a punto de disparar porque todo es sospechoso. Entonces les disparan balas muy fácil. Entonces cualquier cosa, cualquier movimiento de un palestino, cuando está pasando por el checkpoint, es una cosa absolutamente peligrosa para su vida. O sea, casi que tiene que pasar, no hay otra forma. Donde de pronto pase con la mano en el bolsillo, entonces puede ser que ahí llevaba el arma y iba a disparar. Si pasa en la chaqueta, pues peor. O sea que tienen que andar con todo a la vista y sin absolutamente nada. En uno de estos puestos, que es un caso que documentan, que está documentado, digamos, que está referenciado, el soldado le dice a la mujer palestina que se quite el velo. Ella se niega a quitarse el velo. El soldado da amenaza de que si no se lo quita le saca los ojos, que es lo único visible que tiene. Ella se niega. El tipo efectivamente con la bayoneta le saca los ojos delante de toda la gente que pasa, y eso pasa todos los días. Y la reflexión que queda ahí es, bueno, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Cuando esta mujer viene, ¿por qué hizo eso? Claro, la pregunta se la hace a alguien de nosotros, porque entre ellos es claro por qué lo hizo. O sea, ellos no necesitan volvérselo a preguntar, nosotros sí tendríamos que preguntarse. Entonces ella dice, por la dignidad de mi pueblo. Si ellos le quitan un día un velo a una mujer, todas las mujeres habrán perdido su dignidad en la lucha del pueblo palestino. Entonces, prefiero ser una mujer ciega a ver un pueblo humillado y arrodillado. O sea, es una cosa totalmente distinta a lo que puede ser la dignidad para la fe cristiana. Lo que puede ser para el cura que dice es que nos están quitando la dignidad del barrio porque ahora hay ladrones. Y dice, bueno, esos no roban dignidad, roban cosas materiales, el reloj, el televisor, pero no van por la dignidad de nadie. El doctor Uribe sí iba por la dignidad de este país. O sea, era despojarnos de eso que teníamos adentro para convertirnos sencillamente otra vez en los pastores. O sea, para devolvernos al siglo XII, donde había una comunidad de siervos. Y era más o menos eso. Nos quitó algo tan sagrado, dice Marcuse, que fue quitarnos la fe. O sea, cuando se le quita la fe a la gente, pues sencillamente la gente vuelve a su posición de sumisión. Y es que nos quitó la fe en todo. A los que eran religiosos les quitó la fe en su religión, a los que eran políticos les quitó la fe en la política. Hoy no hay partidos políticos en Colombia. Nos quitó la fe política. Entonces, la dignidad, la pregunta es ¿de dónde la mira? Hay un texto, cuando puedan por allá se lo recomiendo, que noten en sus partes bibliográficas, que se llama Dignitates Dignidad, de Pico de Mirandola. Dignitates, es que normalmente no lo encuentran traducido. Entonces, Dignitates Dignidad, de Pico de Mirandola, así como suena, Pico de Mirandola. Entonces es un texto viejo que habla por primera vez de la dignidad. Digamos que es como el texto fundante de la idea de dignidad. Mirándola, como mirándola. Mirándola y con una tilde en alguna parte hasta que le suene. Entonces, ahí van a encontrar como la primera idea que conocemos de dignidad. Después van a encontrar otro texto que llama La Metafísica de las Costumbres, de Kant, Immanuel Kant, que habla de la dignidad como un valor absoluto y dice, más o menos en caricatura, refiere rápido, dice, la dignidad es no tener precio. O sea, ningún ser humano puede tratar a otro como un medio. Quien acepta ser tratado como medio ha perdido su dignidad. O sea, cuando a mí otro me usa, cuando otro me convierte en su instrumento, o sea, cuando la clase política me lleva, me usa, me convierte en joven para que vote solamente, pues creo que nos están usando como medio.
Entonces dice, la dignidad es no tener precio. En este país la clase política sabe muy bien el precio de mucha gente. Ya sabe más o menos, utiliza 3 mecanismos: coopta, veta o mata, más o menos los que están en la actividad política. Si se portan muy bien y son muy buenos, alguien le hace el viajado, dicen los pueblos: oiga, mire, usted que es tan buena, ¿por qué no trabaja con nosotros? Que aquí tiene oportunidades, tiene lo que quiera, mire, hasta una beca se gana para después. Yo me comprometo a ponerle en la alcaldía, compadre. Si no se deja cooptar, o sea, si no se deja arrebatar su proyecto propio y meterse en el proyecto de ellos, pues el siguiente paso es que se le veta. Entonces usted va a la emisora y dice: no, mire, lo que pasa es que yo tengo que dar una información muy importante, no hay espacio. Porque es que los espacios en las emisoras de pueblo viven de la publicidad. La publicidad del pueblo depende de la alcaldía, que es el único que tiene para gastar en publicidad. Y tal cual cosita de almacén que se puede cambiar por camisetas. Mire, no le traje plata porque la vaina está mala, pero ahí dejo 3 camisetas para los locutores. Y luego, si no, entonces es la de la gobernación. Y luego es la del ministerio, si no es la de la presidencia. Digamos que es el que más gasta en publicidad, entonces es supremamente difícil. Entonces ya no hay espacio. Sino que yo quiero ampliar el debate en el consejo y vamos a audiencia. Pues no hay espacio para audiencias. O tráigame las firmas necesarias. Pero si usted está bien, o sea, está del lado que debe estar, pues usted no tiene problema. Dice: necesito 10 minutos en la emisora. Me ha faltado, doctora. 2 horas, ¿sí? ¿Quiere venir el sábado? Y tercero, si ni lo uno ni lo otro, o sea, si siguen como dicen los nadies, jodido y rejodido, pues el tercer elemento se llama asesinato. Así de sencillo en la vida política de este país. Y de eso pues ya los que trabajan las cifras nos dan unas cuentas aterradoras. Un país que está feliz según el ¿cómo se llama?, el comandante de las fuerzas militares, porque logramos reducir entre 2009 y 2010 518 asesinatos. O sea, pasamos de la modesta cifra de 17.522 asesinatos a 17.004 asesinatos. O sea, 518 asesinados menos en el país. Hay que ponerse contento porque la tendencia va bajando, porque ya no nos movemos por realidades sino por tendencia. ¿Y cuántos mataron? 29.000. Bueno, bajamos la tendencia porque íbamos en 29.200. En un momento, en Cali hace poco un alcalde estaba feliz porque se había reducido el nivel de asesinato en un 23%. O sea, más o menos por noche veníamos en 85 asesinados y ahora habíamos bajado como a 70. Bueno, cuando los 70 son ajenos, cuando los 70 son nadies, no importa, pero cuando uno de esos 70 es el primo mío, el tío mío, mi hijo, mi papá, eso sí que cuenta. Ahora sí que el país está en crisis y eso tiene que ver con la idea de dignidad. Entonces lo que nos decía acá era: dignidad es no tener precio. Si por ese lado uno lo mira, dice: bueno, ha perdido la dignidad tanto el que intenta comprar como el que es comprado. Sería: todos los que manejan vehículos en este país ya no tenemos nada de dignidad. O sea, o hemos sacado el billete de 20.000 para el policía de tránsito que se esconde por allá, porque ellos no actúan a la luz pública sino escondido, ¿no? Entonces siempre es a la vuelta de la curva donde todo el mundo iba bajando a 140, o a la vuelta de la subida donde todo el mundo se atraviesa la doble línea, porque claro, detrás de una tractomula que va a 20, usted no puede esperar hasta que se acabe la curva 1 kilómetro arriba. Entonces a usted le dicen las 20.000 formas, ¿no es que dicen ahora? La policía se le para y le dice: mire, hay 50.000 formas de arreglar eso. Ya sabes. Negociemos el dinero. Entonces, como ya yo compré a otro, hablando en la parte más elemental, digamos en la parte física de la compra directa, pues bueno, ya nos quedamos sin dignidad los conductores, pero se quedó sin dignidad la policía de tránsito. O sea, ya vamos 2 excluidos menos. Y luego nos vamos a los despachos públicos y bueno, usted verá, doctor, si hacemos la vuelta más rápido. Esta vuelta, 15 días se demora este papelito, pero usted verá, bueno, hasta 2 días se puede. Bueno,
De pronto, ¿cuánto más o menos? De hecho, ¿cuánto ofrece para ver en cuántos días se lo arreglo? Y eso pasa en muchos despachos públicos. Y es un asunto que tiene que ver con la ética. Entonces vamos encontrando que ética y dignidad se van encontrando en una visión distinta. Entonces, lo ético lleva a la dignidad y la dignidad lleva a lo ético. O sea, ¿de qué sentido de dignidad tengo? Pues va a depender mucho de cómo es ese comportamiento ético, y ese comportamiento ético tiene que ver con lo político. Entonces, ahí es importante, volvemos a esta parte, la conceptualización. O sea, ¿en qué nos estamos basando para decir, mire, nuestros valores son de solidaridad? Entonces, hoy en este país, ningún colegio puede pararse a decir, es que nosotros aquí estamos adentro del valor de la solidaridad. A menos que sea un colegio supremamente privado y un rico muy grande. Hay una mujer muy importante, en un paréntesis, que llamó Hildegarda von Bingen. Hildegarda, o sea, cuando puedan, métanse en internet y busquen a Hildegarda. Hildegarda es una mujer del siglo IX, tal vez, que fue muy importante en la medicina, en la ópera, y que era una mujer rica que le permitió montar su propio convento de monjas, quitarse los hábitos de monja, pensar en la música y escribía ópera, pensar en la medicina, pensar en la biología y pensar en las mujeres. Entonces, lo mismo diríamos hoy. Para que alguien pueda salirse de ese sistema sin solidaridad en el sistema educativo, necesita estar en las condiciones de Hildegarda. O sea, tener las capacidades, tanto económicas como políticas, para poder hacerlo, porque todo lo que está institucionalizado está en el marco de la competencia. Todos los colegios están en un ámbito de competencia, todas rinden pruebas a ver, todas hacen lo que hay que hacer para competir, y el sistema es igual al de los bancos. Ustedes van a los bancos a pagar recibos y ven que aparece ya el mejor funcionario del mes y el listado, el segundo, el tercero, y van al comando de policía y ven el mejor policía del mes, y seguramente van a una organización insurgente y ven el mejor comandante del mes. Pueden ver el sistema y más o menos se mueve similar. Quiero decir, es un sistema de competencia, y donde hay la una no puede haber la otra. O sea, yo no puedo ser solidario con el otro si estoy metido fundamentalmente en un valor de competencia. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta en los proyectos, y eso tiene que ver con la conceptualización, y esa conceptualización tiene que ver con la contextualización. ¿En qué contexto estamos? De tiempo, de espacio, de gente. ¿Con qué gente estamos hablando? O sea, hicieron para el mundial unas propagandas muy bonitas que después no pudieron volver a repetir, de la vivienda. El señor que se iba por allá que estaba en el lugar equivocado, digamos, pero que era muy gracioso. Que luego que ustedes ven algo de televisión, imagino, hay un programa que inició, bueno, que ha ido dañando poco a poco, que llamaba NPI. Hasta ya lo metieron en NPI, pero no funcionó ya. O sea, funcionó solo una vez en el Mundial de Fútbol, que era el monito que hacía las preguntas, pero nada que ver con nada. Entonces, eso es muy importante. ¿En qué contexto estamos? O sea, si el proyecto es para jóvenes, pues debe estar montado dentro de unos conceptos que toquen a los jóvenes. Si es para viejos, hay que tener unos conceptos, un contexto que tenga que ver con los viejos. Ustedes ven en este país algo que está pasando, y es que cuando miramos las cifras del presupuesto, 29 billones, que es casi como el 20% del presupuesto, se va para pensionados. Entonces, vamos poco a poco a empezar a odiar a los viejos. Bueno, mire, estos viejos que ya no hacen nada improductivos y se quedan con uno de cada 5 pesos del presupuesto general de la nación. Pero si uno se va y mira a los viejos, pues dentro de esos viejos hay un 5% que tiene unas pensiones escandalosas y un 95% que tiene unas pensioncitas. Entonces los familiares de uno, los compañeros o de los vecinos que tenemos, seguramente se pensionó el maestro con pensión de 700.000 pesos, se pensionó en el banco con pensión de 700.000 pesos, y tal cual, maestro que tenía doble pensión se pensiona con 2 millones de pesos.
Y luego va y mira un presidente de la República, hay uno que se llama, de apellido Fernández, de la calle Lombana. Estuvo el presidente como una semanita porque aquí se acostumbraba a una fórmula que eran las palomitas presidenciales. Entonces el presidente se iba para alguna parte y mientras tanto dejaba a alguien posesionado como presidente y por 8 días quedaba con pensión de por vida, que quedan con pensión vitalicia. La pregunta es, ¿cuánto es la pensión de un presidente? Uno dice secreto de Estado, pero menos de 30 millones no creo que pueda ser. Y luego los congresistas, y luego todos ellos que hacen parte de ese mismo 5% que se levanta y no tiene que pensar que va a desayunar. O sencillamente, si lo piensa, como en las figuras, como en los cuentos de hadas, él lo piensa y los manjares aparecen. ¿Sí? Cuando quieran, corten y conversamos, o sea, no se molesten. En el sentido de que, por ejemplo, lo que hablaba sobre la educación, los maestros, en varios municipios se habla de la tendencia que personas que tienen ya su pensión siguen ejerciendo para la regulación de la pensión y siguen así teniendo 2 pensiones, ejerciendo, quitándole la oportunidad a las personas que van subiendo a los profesores. Incluso hay profesores que son rectores y a la vez son profesores y ya están ganando 2 y a 3 salarios más. Entonces, eso es como básicamente también como lo que. Y eso ya nos pasaría uno aquí, lo sacaría de 95, digamos, no cabe tanto, pero metámoslo aquí entre los 5, porque esos ya no son profesores de verdad. Eso ya tiene algo raro. Bueno, además son bobos, porque miren, alguien como ellos, si a esta edad se metiera a cuidar ganado, ganaba muchísima plata. Eso uno dice, bueno, ¿y qué es lo que lo mueve a quedarse? Por ese caso lo que hacen es quitarle la oportunidad a los jóvenes, a los nuevos profesores. Sí, pues que tengan conocimientos, pero para mejorarlos. Que me den una oportunidad. Entonces, digamos que ese es el. Sí. No, y que no se vea realmente una calidad de educación, porque estamos aprendiendo, pues nosotros nuevos estudiantes, con temas que eran que realmente no sirven, no complementan en la época que estamos. A mí por allá me avergüenza. Cuando yo empecé a dictar clases en la universidad, yo tenía 24 años y mis estudiantes eran de nocturno y eran de ciencias sociales y tenían más o menos 32. Hoy, 30 años después, yo ya no tengo 24 y mis estudiantes ya no tienen 32 sino 16. O sea que mire el cambio generacional tan grande. Mis estudiantes disminuyeron a la mitad de la edad y yo dupliqué mi edad. ¿Sí? Y yo creo que no va a estar a ver enseñar lo mismo. O sea que imagine la vergüenza el día que me encuentre el abuelo, el hijo y el nieto. O sea, 3 generaciones distintas de las que yo he sido profesor. ¿Qué les enseñó? Lo mismo toda la vida. Ha cambiado la tiene una tendencia de manejar la experiencia y no es la capacidad de dirigirse a las personas. O sea, es como el limitante, por ejemplo, también para los trabajos. O sea, una persona joven ya acceso, pero antes, si no se tenía una experiencia, no tenía acceso a ningún trabajo. Entonces, como que se limitan también a ese tipo de cosas. Y por eso también se genera eso de los profesores que siguen, pero porque tienen una experiencia a seguir enseñando lo mismo. Sí, eso es. Ahí lo importante es, bueno, tener en cuenta ese contexto, en el contexto en el que estamos es fundamental, era lo que quería referir. Ya en las sesiones de aquí hacia adelante ya profundizarán un poco más en algunos aspectos. En los que usted vea que hay necesidad de profundizamos, pero poco a poco irán teniendo en sus charlas, que pueden ir profundizando sobre actividades, sobre conceptos, o buscando mayor información, o precisando mucho más cada una de estas. Entonces, cuando hablamos de contexto, hablamos de tiempo y hablamos fundamentalmente de espacio. O sea, ¿en qué tiempo y en qué espacio estamos hablando? Los jóvenes hoy tienen un compromiso fundamental y es que hay que hablar del tiempo ahora y el espacio es aquí.
Luego ustedes van a encontrar, cuando tengan un ratico por allá, no ahora, anoten un libro que se llama Un diálogo sobre el poder, de Michel Foucault. Michel Foucault ahí lo que hace es plantear 5 elementos fundamentales sobre el poder. Ahí me voy a detener 2 minutos, miro mi soplete y avanzo. Lo primero que dice, mire, el poder hay que entenderlo hoy como algo que no existe. O sea, no hay un poder previo. El poder se va construyendo ahora y aquí. O sea, aquí donde yo me paro, ejerzo el poder. Y esa es la actitud. Ahí donde están parados en 951 ciudades, ahí tienen el poder que ahí lo ejercen. Están viendo, en Chile llevan más de 40 días en la calle los jóvenes. En Madrid duraron más de 30. En Atenas, en Lisboa, en Nueva York, que uno tenía la idea de que allá no, porque como todos estaban comiendo hamburguesas al tiempo y los que no se han ido a hacer la guerra a otro lado, pero no, resulta que también había unos sin hamburguesa y les tocó salir a protestar. Entonces son 951 ciudades con una sola palabra que poco a poco va cogiendo sentido: indignados. Están indignados, ya no están imputados. Los que estaban imputados a los 3 días se cansaron y se fueron, pero estos que ya lo tienen más claro, al cabo del 3er día empezaron a ponerle sentido a lo que estaban haciendo y descubrieron la idea de que el poder no tiene propiedad. O sea, no hay una propiedad sobre el poder. Entonces, en este país a uno le parece que hay unos que son propietarios del poder. Entonces, por ejemplo, hay uno que hace política, digamos que el señor López, por ejemplo, voy a poner uno que yo conozco. Pedro Vicente López se llama, él fue representante a la Cámara, fue político todo el tiempo. Un día lo empapelaron, llaman a ellos por alguna cosa, o sea, una persecución política, llaman ellos. Entonces lo persiguieron políticamente y lo condenaron. Entonces el tipo se fue para su casa, a los 2 meses había elecciones, y entonces estaba el segundo de la familia, su hermano, que era un funcionario común y corriente detrás de una oficina, no tenía nada que ver con la política, y de repente aparece y se vuelve representante a la asamblea, se vuelve diputado. O sea, él no tuvo que hacer absolutamente nada, sino que uno dice, tenía un paquete de votos ya estables, el señor López, que no importaba a cualquiera, que pusiera, sencillamente los heredaba. Esa es la idea que tenemos de poder. Un poco lo que dice Foucault es, no, mire, ahí no hay nada de poder. O sea, usted puede coger, ir donde este señor y desactivarle su máquina. Es como si él tuviera una bolsa, como en las películas, una bolsa de votos, y usted va y se la rompe por debajo y todos los votos desaparecieron. O sea, el poder no tiene la propiedad de nadie, o sea, porque el poder sencillamente no existe. Nosotros ayudamos a crearlo. Es un poco lo que va pasando ahora cuando uno encuentra que la gente más pobre de este país es la que más fe tiene en sus verdugos. Entonces, bueno, los pobres de este país pues votan por Monseñor. Y bueno, un momentico, y por allá fue que les quitaron lo último que les quedaba, pero a cambio de quitarles todo les dan un mercado. Más o menos como que yo hago fila los lunes para que me saquen la sangre y paso enseguida para que me den un mercado. ¿Para qué? Para que otra vez vuelva a reproducir la sangre para volver el próximo lunes. Pero yo estoy muy contento porque hay algo que me manifiesta de esa manera. Entonces, el poder, la propiedad la tenemos aquí. En el sentido que yo creo que el otro tiene poder, pero ese poder yo puedo desactivar. El segundo elemento que plantea es el de localización. Dice, el poder no está localizado en ninguna parte. El poder está ahí donde la gente se para y lo ejerce. O sea, lo ejercemos ahora y aquí. O sea, ¿cuál es el contexto de lucha que creamos en sentido de poder? Ahí donde ustedes se paren con sus proyectos. Cuando uno va a sustentar algo, pongamos que hacemos un trabajo con Libardo, ahora toca ir a sustentárselo a Naciones Unidas. Entonces uno va con el susto de que va a sustentarlo. Y luego se da uno cuenta que los únicos que sabían de eso éramos nosotros dos. Los otros iban a escucharnos. Pero uno les da determinado espacio, como que dice, no,
ellos están allá en un lugar más alto, pues ellos tienen poder. No, mire, no lo tienen. Nosotros se lo otorgamos. Entonces, cuando yo me paro al frente asustado, pues el otro con careo, mire. Entonces la idea es, ¿cómo entendemos que yo soy el que tiene ese poder? Entonces cuando ustedes se paran con su proyecto allá, que sabe de agroecología es el que está haciendo el proyecto de agroecología, que sabe de salud es el que está haciendo el proyecto de salud. O sea, el poder lo van construyendo en la medida que lo van ejerciendo. De lo contrario, ahí no se puede, que no, mire, hagámosle un pedacito hoy y luego dejamos para mañana el otro pedacito, porque no es una construcción física como una pared. Uno dice, entonces el primer día hacemos 8 hiladas y listo. No, mire, es posible que cuando vaya al otro a construir la 9ª, alguien le haya tumbado la pared, o sencillamente esté. Lo mismo nos puede pasar aquí. Si es lo que construimos hoy, mañana está cerrado. Entonces usted dice, no, mire, el pedacito que nos queda, si en la universidad decimos, no demos la lucha completa hoy, sino apenas la mitad, porque hay que dejar para el otro día, pues al otro día la gente está desmovilizada. Eso nos va a pasar en estos días. O sea, esta semana, por alguna razón, a alguien se le toquea la papa bomba donde no es, la marcha salió por el lugar equivocado, entonces las universidades las deberán cerrar entre martes, miércoles o jueves, ¿sí? Porque es que hay graves alteraciones del orden público. Eso es lo que nos van a decir. Pero lo que pasa es que hay elecciones, y es que no son lo mismo 500.000 de jóvenes en las calles que 500.000 de jóvenes en sus casas, donde el papá le dice, bueno, mijo, nos vamos a votar en Punza porque, no, mire papá, es que entonces, mire, los mismos, la U, Cambio Radical, el PIB, eso. Papá le dice, no, mire, ¿usted se acuerda quién le dio el puesto a su hermana? No, papá, pero es que no la matrícula. Entonces, desmovilizados son 500.000 de votos. Movilizados son un pueblo que cuesta, un pueblo que no se mueve. O sea, es un pueblo que tiene otra idea. Entonces, ese segundo es, el poder no se localiza. El poder se presenta como una, ya no como la idea de tomar el Estado, que era la idea clásica. O sea, nos tomamos el poder cuando nos tomemos el aparato del Estado. Digamos que fue la idea más general que nos movió siempre. O sea, uno decía, paso final, el asalto al poder. Entonces el asalto al poder era llegar a la Plaza de Bolívar, meterse al Palacio de Nariño y empezar a gobernar. No, ya no es por ahí. O sea, hay que tomarse los espacios locales, hay que tomarse los espacios chiquitos, o sea, hay que ir llenando de juventud y llenando de nuevos conceptos y valores eso que está ahí alrededor nuestro. O sea, que el poder empezamos a localizarlo ahí alrededor de nuestro cuerpo. Para los que trabajan de la cosa ambiental, había un concepto que se llamaba el convenio, que es un concepto por allá acuñado como en 1932, que era un poco como ese yo mismo que construye un entorno físico, construye un entorno cultural, pero a su vez se construye a sí mismo. O sea, eran como las tres partes, casi para decir, mire, el entorno soy yo. O sea, yo también soy entorno. O sea, mi entorno no es lo que está alrededor mío, sino que yo soy el entorno. O sea, mi mano izquierda es el entorno de mi corazón, ¿sí? Es con la que me defiendo. O sea, la primera que manda ya es la izquierda, ¿sí? Los futbolistas la mandan a otro lado. O sea, cada uno manda sus manos a donde tiene su esencia, ¿sí? Entonces, cuando van a patear, son el abuelo los futbolistas. Sí, ahí tiene su esencia, porque es un mundo de machos también. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, digamos que esta parte es importante dentro de esa definición de la localización del poder. O sea, no está localizado, está donde nosotros queramos colocarlo. En eso, mire que la mamá de uno le da sabios consejos. Dice, si usted se le asusta a ese perro lo muerde. Cuando usted pasa, es claro que lo muerde. Cuando usted pasa y lo muerde, la montan a mí. Entonces, eso es muy importante.
Ustedes ven que el presidente Santos ahora se fue a Chile. Un mes antes nos decían es que el modelo chileno de la educación pública es lo que hay que implantar en este país. Y se fue y pasó de ladito y vio a los muchachos y llegó y dijo, quíteme ese artículo que dice de... ¿Sí? Porque claro, vio la gente indignada, ya no emberracada, indignada. Cuando la gente se indigna, crea poder de otra manera. El tercer elemento que plantea es el de la subordinación. Y dice, el poder no estará subordinado a un modo de producción que sería su infraestructura. El poder no es una mera superestructura. Hay que abandonar el modelo de un espacio piramidal trascendente. O sea, usualmente hemos entendido que el poder es una pirámide. Entonces, bueno, ¿dónde está el centro del poder? Entonces uno dice, aquí en la presidencia. Y sigue para abajo. Y el gobernador, y el alcalde. La idea es que resulta que hay un pacto que se rompió que habíamos hecho en 1789. Y si ese pacto se rompió, la idea es ¿a quién nos subordinamos nosotros? O sea, ¿yo a quién le debo que otro tenga poder sobre mí? O sea, el pacto que habíamos hecho ya no funciona. O sea, los presidentes hacen lo que quieran. Los zapatistas, de Chiapas, ¿los han oído? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que son indígenas y campesinos. Para información de ustedes, ellos no están en la lista de terroristas del mundo, o sea, se puede hablar de ellos. Igual andan armados y echan bala, pero no son terroristas, además. Tienen sus amigos en el Pentágono, en alguna parte. Hacen lo que hacen los demás, pero no son terroristas. Entonces, por eso se puede hablar en clases de ellos. Entonces, lo que ellos dicen es dos cosas. Una, ellos no tienen comandante, sino subcomandante, que se llama Marcos. Y la respuesta es esencial, es fácil. ¿Quién es el comandante? El pueblo. ¿Sí? El comandante es el pueblo, el subcomandante es el que gobierna para obedecer, no gobierna para mandar. O sea, ellos dicen, mandamos obedeciendo. Eso es importante que ustedes se lo aprendan a que le digan al pueblo. Yo aquí voy es a obedecer lo que mi pueblo me dice, para transmitirlo en unos consejos municipales. Que cuando yo tenga la primera dificultad política, no salgo a decirle a mi mamá, mamá, mire, estoy en problemas, oiga pueblito, estamos en problemas. Son dos cosas distintas. Entonces, la idea es, no puede haber un poder piramidal si este pacto se nos rompió, ¿sí? No. Luego dice, bueno, entonces digamos, lo que uno pensaba que podía ser el poder adentro de un sistema digamos, dentro de un modo de producción, ¿no? Dice, el capitalismo, el poder funciona de esta manera, en el socialismo el poder funciona de esta manera, pues ya eso no es fácil entenderlo hoy. O sea, dentro de nuestras comunidades hay muchas experiencias que son radicalmente socialistas, o sea, que tienen mucho de contenido solidario, o sea, están hechos sobre la base del colectivo. Ahora mismo, Libardo, que veníamos para acá, nos contaba una experiencia de Cuenca, que ya después seguramente la contará más en detalle cuando haga su sesión, digamos, o más tarde. Y es que esos principios solidarios podemos construirlos. O sea, no importa si estamos adentro del capitalismo más salvaje. Por eso, eso cómo se articula a otras luchas. O sea, cómo no se queda por fuera de otras posibilidades. Entonces, eso que ustedes están haciendo con sus proyectos son fundamentalmente actividades que están adentro de unos marcos de solidaridad. O sea, no es cómo cada uno se va a conseguir una forma de justificar su existencia frente al desempleo, sino bueno, cada uno cómo va a contribuir
al fortalecimiento de la existencia de otra cantidad que no conocemos, de otra gente que no conocemos inclusive. Entonces, no estamos subordinados solamente a unas formas que son las que nos permiten. Cuando ustedes miran la Constitución permite muchas formas de participación, pero esas no son todas las formas de participación que tenemos en este país. Entonces, ¿cómo participan los negros? No sabemos por qué no han participado. Aquí seguimos con la idea de los negros son buenos deportistas. Entonces, María Isabel Urrutia no dice la candidata a la alcaldía de Cali, sino la negra que fue campeona mundial de pesas. Entonces uno ya más o menos se imagina la negra. El otro, no, mire, que es que, ¿cómo se llamaba el futbolista este que chaval ahí tiene caballo? Asprilla. Asprilla hace lo mismo que hacen los ricos blancos encima de un caballo, lo mismo que hacía Uribe y Chavala. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, nos refiere de manera, o Pambeleo, Negro Arroyo, que está de moda, Digamos que no sabemos cómo participan los negros, mucho menos los raizales de los que hablaba Fals Borda en torno al Benedetto Raizal. Uno tiene la idea que los raizales pues son sencillamente dos manes que se dan las mechas de aquí, todas enrolladas, cochinas largas, cuya máxima expresión ha sido Bob Marley. Ese sí lo conoce. Entonces, digamos que Bob Marley ha cumplido un papel muy importante, para nosotros raizales todavía no cuentan. Entonces, si la Constitución no los tuvo en cuenta, pues no sabemos cómo participen. Entonces es posible que ellos participen de unas formas sociales distintas para ejercer su poder. Igual no sabemos cómo participen los indios. Únicamente sabemos de los indios cada vez que pasan por la calle, por la avenida Panamericana y la paran, entonces ahí nos enteramos que hay otras formas de participación. Entonces, de qué mecanismos de participación nos inventemos también, pues va a depender mucho cómo se desarrollen los proyectos. Luego viene otro elemento que es el modo de acción, según el cual el poder se activa por medio de mecanismos de represión e ideología. Hay que sustituir la imagen negativa del poder. O sea, que es un poco lo que vienen haciendo los jóvenes con ustedes. O sea, siempre tenemos una imagen solamente negativa del poder, porque como creemos que el poder está aquí, pues no hay otra forma de poder. Entonces, eso que ustedes creen son formas de poder, que son muy importantes y que se van consolidando en la medida que todo lo demás esté asegurado. O sea, si hay unas conceptualizaciones claras, si hay una comprensión del contexto en el que estamos, y si hay una comprensión de los valores que nos van a estar moviendo, no tenemos pierde. O sea, esos espacios de poder son importantes, no estaban escritos, o sea, no están bajo formato, no están bajo prescripción, o sea, no están en un libreto de lo que hay que seguir para la construcción de ese poder. O sea, avanza sobre la base del proyecto. Uno dice, mire, un proyecto de salud fácilmente puede ampliarse a toda una comunidad porque es algo que tenemos adentro de nuestro cuerpo. O sea, es en el cuerpo que se desarrolla o no la buena salud, y es ahí donde nosotros vamos a trabajar con la gente, es alrededor de eso tan concreto que es su propio cuerpo. O sea, cosa distinta de pronto a los proyectos de emprenderismo, a los proyectos de empresa, que ya dependen de otra serie de factores a veces más complejos. Cuando hablamos de salud y educación, uno dice son los más cercanos porque es que todos pasan por este cuerpo, o sea, no tienen otro lugar. O sea, yo puedo decir, no, es que mire, mis problemas de salud, esos están en la caja que duerme al lado mío y mi cuerpo queda libre. O sea, no nos podemos separar de esta parte tan elemental. Y el último es el principio de legalidad, y es que en asuntos de poder hay cosas ilegales que son aceptadas como ilegales cuando las comunidades tienen la razón. Pues, por ejemplo, es ilegal pararse 40 días en una plaza pública a hacer una protesta, pero hay que hacerla. Bueno, es un ejemplo curioso. Ahora con esto de la reforma de la educación pública que tiene que ver con ustedes, pues ocurre que la ministra dice el proyecto hay que discutirlo en el lugar que corresponde, que es el Congreso.
Entonces podemos mirar varias cosas. Una, la democracia no se construye en el Congreso. La democracia se construye donde está la gente. Si está en el Congreso, allá se construye democracia. Si está en la calle, allá se construye. Si está en la iglesia, allá se construye. O sea, es donde está la gente que se construye la democracia, no donde están los representantes de la gente. Segundo, el Congreso que tenemos es un Congreso totalmente cuestionado. Entonces ustedes se imaginan unos señores absolutamente terribles que querían suspender algo tan elemental como que las mujeres puedan abortar en 3 casos específicos. ¿Sí? Eso ya se lo saben ustedes. Florence Thomas, en un texto que se llama Conversaciones con un hombre ausente, que por ahí se lo recomiendo, toca el tema y en sus tesis principales siempre dice: ninguna mujer aborta porque le gusta. Si alguien conoce a alguien, y mire, 5 abortos que vengan tan chéveres, o sea, se aborta por necesidad, ¿sí? O sea, es como último recurso. Pero más allá de si es necesidad o qué es que hay algo elemental que ustedes tienen que tener en cuenta en sus proyectos, y es que lo primero que nos ganamos fue el derecho a hacer de nuestro cuerpo lo que se nos dé la gana. Absolutamente nadie puede meterse, ni el papá, ni el tío, ni el obispo, que haga con su cuerpo lo que quiera. Las mamás se lo dicen a uno mucho más ejemplarizante, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, si hay un Congreso que pretende eliminar eso tan sencillo, ¿cómo le podemos delegar a ellos la función de decirnos cómo es la educación que deben darnos? O sea, no se puede por principios. Entonces es ilegal no dar esos debates, pero es legítimo dar esos debates. O sea, que lo que no se puede hacer es sentarse a discutir con unos que no entienden de eso. O sea, ustedes jamás se podrán sentar con su papá o con su mamá a discutir de religión, porque no. Ya que usted diga: mamá, estoy que busco la Virgen y no la encuentro. No, mire, ahí se fue de la casa, se acabó lo que quiera. Entonces, a ver, dígame, ¿dónde está Dios, papá? No, mire, ahí se acabó la discusión. Entonces, cuando es ese tipo de discusiones, ¿para qué las vamos a dar? Entonces, la idea es cómo construir ese poder más allá de la legalidad. Todos los movimientos que nazcan de la gente hoy serán ilegales, porque el sistema está hecho sobre esta estructura piramidal. Ustedes ven inclusive cosas tan curiosas como que ya los presidentes definen sobre conceptos. Entonces Uribe dijo: en este país no hay conflicto armado, ya, se quita el concepto. Pero miren, los pensadores vienen 200 años sobre eso, y usted revisa y toneladas de papel explicando el conflicto, cómo pasa, por qué se produce, las consecuencias, y alguien que sabe de ganadería pero no sabe del tema dice que eso no existe. Ustedes escuchan ahora al presidente Santos igual, ¿sí? O sea, lo mismo, o sea, creen tener la capacidad para desmontar cosas que no, o sea, que no caben ni en la esfera intelectual ni en la esfera material. Es como si mañana el presidente Santos nos dice: de ahora en adelante entonces hemos determinado que en este país el proceso de gestación no va a ser de 9 meses porque es muy costoso, sino de 7. Sí, o sea, pueden ponerse de acuerdo y hacer una ley en el Congreso, pero hay algo que es más fuerte, que es igual a la legitimidad de los pueblos, que tiene que pasar por encima de esa legalidad. Entonces, cuando puedan, leanse ese texto, un diálogo sobre el poder de Michel Foucault. Las teorías son de él, los ejemplos son nuestros. Y creo que ahí van a encontrar como cositas que les ayudan a fortalecer esa parte de contextualización. Y ya cierro con esta y nos vamos al refrigerio, que es la diagnósticación. O sea, es que todo el proceso tiene que estar articulado. No podemos. Este proyecto es para este contexto, pero los conceptos son para el proyecto de acá, sino que esas 6 partes que están ahí más puestas entre triángulos deben estar conectadas. O sea, y eso es lo que permite que esto funcione como un sistema. O sea, si está muy bien en valores, en actitudes, su proceso de contextualización es muy bueno, pues los conceptos no son, nos equivocamos. Nosotros somos productores de conceptos, eso es muy importante.
Santos le dijo a Uribe, pongo ese tipo de ejemplos que son muy recientes y son muy fáciles. Santos le dijo a Uribe algo que fue bien importante. Le dijo, mire, si nosotros no reconocemos que hay conflicto armado, nos vamos para la cárcel por criminales. Y Uribe no volvió a hablar del tema. O sea, es el concepto el que determina la legalidad o ilegalidad de algo. O sea, no es el hecho concreto. Este es el hecho concreto, se llama agua. Si nosotros logramos hacer un estudio de determinar que esto no es agua, sino que estos son orines, pues el hecho como tal no cambia, pero de acuerdo a cómo valoremos el concepto, cambia todo lo demás. Porque cuando yo no veo esto como agua, sino como orines, ya es otra cosa. Lo primero que trato de hacer es no acercarme. Galeano, para cerrar esta parte, dice algo a ese respecto. Dice, los gringos nos mean y nos hacen creer que está lloviendo. Vamos a terminar.